Pero bienvenidos a nuestra cumbre de simpatizantes y a nuestra cena anual de premios Schlagbaum. Antes de presentar al Dr. Schlagbaum, quiero que nuestros dos laureados de Schlagbaum de años anteriores se levanten. Dr. Ralph Racco. Ralph, ¿estás aquí? Y el Dr. Bill Peterson. Bill, ¿dónde estás? Llamaremos a Ralph más tarde. El Dr. Schlagbaum es responsable de otorgar nuestro premio anual Schlagbaum, que se otorga por toda una vida de logros en la causa de la libertad y la tradición de Liberty von Mises. Y permítanme presentarles al Dr. Schlagbaum y luego presentará a nuestro orador de esta noche. Gary G. Schlagbaum es director de Schlagbaum Capital Management LP y firma de gestión de inversiones en Bayasinuit, Pensilvania. Anteriormente fue director gerente de Morgan Stanley en West Conestoga, Pensilvania y también en Primera Chicago Investment Advisors. Antes de eso, fue profesor de finanzas en la Universidad de Purdue. Profesor que hizo el bien. El Dr. Schlagbaum es miembro de la Junta de Síndicos de la Iglesia Presbiteriana Bryn Mawr y presidente de su Comité de Inversiones, un cargo en el que también sirve al Instituto Mises. Es miembro de la Asociación Americana de Finanzas y expresidente del Comité de Currículo de Candidatos del Instituto de Analistas Financieros Colegiados. Es escritor y conferencista frecuente en muchos temas relacionados con la inversión. Recibió su licenciatura de Coe College en Cedar Rapids, Iowa, y su doctorado de la Universidad de Pensilvania. Dr. Schlagbaum. Gracias, Lou. Esta es una de mis actividades favoritas cada año. Lamenté mucho perderme el año pasado cuando Bill Peterson ganó el premio. Permítanme presentarles al profesor Happe. Hans Hermann Happe se educó en la Universidad de Arlens, la Universidad Goethe de Frankfurt, ambas en Alemania, y la Universidad de Michigan en Ann Arbor para estudios de filosofía, sociología, historia y economía. Obtuvo su doctorado en filosofía y su habilitación en sociología y economía de la Universidad Goethe. Enseñó en varias universidades alemanas, así como en el Centro de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, Bolonia, Italia. En 1986 se mudó de Alemania a los Estados Unidos para estudiar con Murray Rothbard y siguió siendo un estrecho colaborador de Rothbard hasta su muerte en 1995. Actualmente es profesor de economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, miembro distinguido del Instituto Mises, fundador y presidente de Liberty and Property Society. Sus libros en inglés incluyen, y me apresuro a agregar, he leído muchos de estos libros, que incluyen Democracia, El Dios que fracasó, mi título favorito en realidad, El mito de la defensa nacional, Economía, Economía y ética de la propiedad privada, una teoría del socialismo y el capitalismo, y numerosos artículos sobre filosofía, economía y ciencias sociales. En este momento está trabajando en un gran tratado sobre economía y libertarismo austriacos. Ha sido un colaborador constante de conferencias de este tipo y una figura importante en el instituto. Es un placer para mí este año otorgar al profesor Happe el premio Gary G. Schlagbaum por su servicio de por vida en la causa de la libertad. Profesor Happe.
Gracias, Gary. Gracias, Lou. Me siento muy honrado como receptor de este premio que me hace unirme a las filas de Otto von Habsburg y Ralph Raico, que todavía está afuera fumando su cigarrillo. Otto von Habsburg and Ralph Raico, who is still outside and smoking his cigarette. Okay. Durante un tiempo estuve pensando en hablar de algo sobre mi biografía intelectual, pero luego me di cuenta de que, mientras tanto, las biografías intelectuales ya están escritas por personas de 25 años. Y me di cuenta de que ya era demasiado mayor para eso. Y en lugar de hacer esto, seguí el consejo de Lew Rockwell y elegí un tema que encajara en el tema general de esta conferencia, reflexiones sobre el Estado y la guerra. Y quiero comenzar mi discurso diciendo algo que he dicho muchas veces antes y que no será una sorpresa para nadie. Comenzaré con una definición de un Estado y luego continuaré a partir de ahí, a partir de ahí. El Estado se define como una agencia con dos características únicas. En primer lugar, el Estado es un monopolio territorial obligatorio de la toma de decisiones finales o de la jurisdicción. Es decir, es el árbitro último en todos los casos de conflicto, incluidos los conflictos que lo involucran a sí mismo, al Estado mismo. Y dos, el Estado es un monopolio territorial de los impuestos. Es decir, es una agencia que fija unilateralmente el precio que los ciudadanos deben pagar por su provisión de ley y orden. Ahora, como era de esperar, si uno solo puede apelar al Estado por justicia, la justicia se pervertirá a favor del Estado. En lugar de resolver el conflicto, el Estado provocará el conflicto para resolverlo en su propio beneficio. Y lo que es peor, si bien la calidad de la justicia caerá bajo los auspicios de los monopolios, el precio de la justicia siempre aumentará. Ahora, en lugar de concentrarme en las consecuencias internas de la institución del Estado, sin embargo, me centraré en sus consecuencias externas en la política exterior. Por un lado, como agencia que pervierte la justicia e impone impuestos, todos los estados están amenazados con la salida. Es decir, especialmente sus ciudadanos más productivos pueden abandonar el territorio del Estado. A ningún Estado le gusta esto, por supuesto. En lugar de ver que el rango de control y su base de texto se reducen, cada Estado prefiere que la base de texto y el rango de control se expandan. Sin embargo, eso pone a un Estado en conflicto con otros Estados. Y a diferencia de la competencia entre personas físicas e instituciones, la competencia entre Estados es una competencia eliminatoria. Es decir, solo puede haber un monopolista de la toma de decisiones y los impuestos finales en un área determinada. En consecuencia, la competencia entre Estados promueve una tendencia hacia la centralización política y, en última instancia, un solo Estado mundial. Además, como monopolistas de la toma de decisiones finales financiados con impuestos, los Estados son instituciones agresivas. Mientras que las personas físicas y las instituciones deben asumir el costo de la agresión por sí mismas, los Estados pueden externalizar este costo a sus contribuyentes. Por lo tanto, los agentes estatales son propensos a convertirse en provocadores y agresores y se puede esperar que el proceso de centralización continúe por medio de la guerra interestatal. Además,
Dado que los estados deben comenzar de a poco y asumir como punto de partida una multitud de unidades territoriales independientes, se puede afirmar algo específico sobre el requisito de éxito. La victoria o la derrota en la guerra interestatal depende, por supuesto, de muchos factores, pero a la larga el factor decisivo es la cantidad relativa de recursos económicos a disposición de un estado. Ahora, al gravar y regular, los estados no contribuyen a la creación de riqueza económica. Sin embargo, los gobiernos estatales pueden influir negativamente en la cantidad de riqueza existente. Es decir, cuanto menor sea la carga tributaria y regulatoria impuesta a la economía doméstica, mayor será la cantidad de riqueza de la que el Estado puede recurrir en sus conflictos. Es decir, los estados que gravan y regulan sus economías comparativamente poco, es decir, los estados liberales en el sentido europeo, tienden a derrotar y expandir sus territorios a expensas de los estados menos liberales. Ahora bien, esto explica por qué Europa Occidental llegó a dominar el resto del mundo en lugar de al revés. Y más específicamente, explica por qué primero fueron los holandeses, luego los británicos y finalmente los Estados Unidos los que se convirtieron en la potencia imperial dominante. ¿Y por qué Estados Unidos, que internamente es uno de los estados más liberales, de nuevo en el buen sentido, ha llevado a cabo la política exterior más agresiva? Mientras que la antigua Unión Soviética, por ejemplo, que es una política interna completamente antiliberal y represiva, se ha involucrado en una política exterior comparativamente pacífica y cautelosa porque Estados Unidos sabía que podía vencer militarmente a cualquier otro estado y, en contraste, la Unión Soviética sabía que estaba destinada a perder una confrontación militar con cualquier estado de tamaño sustancial a menos que pudiera ganar en unas pocas semanas. Of substantial size unless it could win within a few weeks. Ahora, históricamente, la mayoría de los estados eran monarquías, gobernadas por reyes absolutos o constitucionales. Y los estados democráticos, incluidas las llamadas monarquías parlamentarias como Gran Bretaña, por ejemplo, encabezados por presidentes, eran raros hasta la Revolución Francesa. Y estas democracias han asumido importancia histórica solo después de la Primera Guerra Mundial. Ahora, aunque se debe esperar que todos los estados sean agresivos, la estructura de incentivos a la que se enfrentan los reyes tradicionales, por un lado, y los presidentes modernos, por el otro, es lo suficientemente diferente como para dar cuenta de los diferentes tipos de guerra. Mientras que los reyes se veían a sí mismos como propietarios privados del territorio bajo su control, los presidentes se consideraban a sí mismos como cuidadores temporales. El propietario de un recurso, de un país, está preocupado por los ingresos corrientes que se derivarán del recurso y por el valor del capital incorporado en un país. Sus intereses se deben a este largo plazo con una preocupación por la preservación de los valores de capital encarnados en su país. Por el contrario, el cuidador de un recurso se preocupa por sus ingresos actuales y presta poca o ninguna atención a los valores del capital. El resultado empírico de esta estructura de incentivos diferente es que las guerras monárquicas tendían a ser moderadas y conservadoras en comparación con la guerra democrática. Las guerras monárquicas surgieron típicamente de disputas de herencia. Se caracterizaban por objetivos territoriales tangibles y no por motivos ideológicos. El público consideraba que la guerra era un asunto privado del rey que debía ejecutarse con su propio dinero y sus propias fuerzas militares. Además, como conflictos entre diferentes familias gobernantes, los reyes se sintieron obligados a reconocer una distinción entre combatientes y no combatientes y dirigir sus esfuerzos de guerra exclusivamente entre sí y sus propiedades familiares.
En contraste con la guerra limitada del antiguo régimen, la era de la guerra democrática que comenzó con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que luego continuó durante el siglo XIX con la Guerra de Independencia del sur de Estados Unidos y que alcanzó su apogeo con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esta era ha sido la era de la guerra total. En desdibujar la distinción entre los gobernantes y los gobernados bajo la democracia. Todos nos gobernamos a nosotros mismos, como sabes. La democracia ha fortalecido la identificación del público con un Estado en particular en lugar de disputas de propiedad dinásticas que podrían resolverse a través de la conquista y la ocupación. Las guerras democráticas se convirtieron en batallas ideológicas que solo podían resolverse a través de la dominación cultural, lingüística o religiosa y, si era necesario, el exterminio. Or religious domination and, if necessary, extermination. Se hizo cada vez más difícil para los miembros del público liberarse de la participación personal en una guerra. La resistencia contra los impuestos más altos para financiar una guerra se consideraba traición. Porque el Estado democrático, a diferencia de una monarquía, era propiedad de todos. El servicio militar obligatorio se convirtió en la regla más que en la excepción. Y con ejércitos masivos de reclutas baratos y, por lo tanto, fácilmente desechables que luchan por objetivos nacionales respaldados por los recursos económicos de toda la nación, desaparecieron todas las distinciones entre combatientes y no combatientes. El daño colateral ya no era un efecto secundario involuntario, sino que se convirtió en una parte integral de la guerra. Hasta ahora, he explicado cómo la institución de un Estado conduce a la guerra. Porque, aparentemente paradójico, los estados internamente liberales tienden a ser potencias imperialistas y como el espíritu de la democracia ha contribuido a la descivilización en la conducción de la guerra. Más específicamente, he explicado el ascenso de los Estados Unidos al rango de la potencia imperial más importante del mundo y, como consecuencia de su transformación, la transformación de los Estados Unidos desde sus inicios como una república aristocrática en una democracia de masas, el papel de los Estados Unidos como un belicista cada vez más arrogante. Ahora, lo que parece estar interponiéndose en el camino de la paz y la civilización es, sobre todo, el Estado y la democracia, y específicamente, por supuesto, la democracia modelo del mundo, los Estados Unidos. Pero irónicamente, si no es sorprendente, es precisamente Estados Unidos el que afirma que es la solución a la búsqueda de la paz. La razón de esta afirmación es la llamada doctrina de la paz democrática, que se remonta a los días de Woodrow Wilson y la Primera Guerra Mundial y ha sido revivida en los últimos años por George Bush y sus asesores neoconservadores. Ahora bien, esta teoría de la paz democrática afirma lo siguiente: en primer lugar, las democracias no van a la guerra entre sí. 2. Por lo tanto, para crear una paz duradera, el mundo entero debe hacerse democrático. Y como corolario en gran parte no declarado, hoy en día muchos estados no son democráticos y se resisten a la reforma democrática interna y la fuerza. Por lo tanto, la guerra debe librarse contra esos estados para convertirlos a la democracia y así crear una paz duradera. Ahora no tengo la paciencia para una crítica completa de la teoría, pero proporcionaré una breve crítica al menos de la premisa de la teoría y de su conclusión final. Primero, las democracias no van a la guerra entre sí. Ahora, dado que casi no existían democracias antes del siglo XX, la respuesta obviamente debe encontrarse en los últimos 100 años más o menos. Y, de hecho, la mayor parte de la evidencia que se ofrece a favor de esta tesis es que los países de Europa Occidental no han ido a la guerra entre sí en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Del mismo modo, en la región del Pacífico, Japón y Corea del Sur no han librado guerras entre sí. ¿Ahora esta evidencia prueba el caso? Ahora los teóricos de la paz democrática obviamente piensan así. Tal como lo ven, hay muchos casos en los que pueden construir su caso. Alemania no hizo la guerra contra Francia, Italia e Inglaterra. Francia no hizo la guerra contra España, Italia y Bélgica. Y además, hay permutaciones involucradas también. Alemania no atacó a Francia y Francia no atacó a Alemania. Por lo tanto, aparentemente tenemos docenas de confirmaciones y ni un solo contraejemplo durante más de 60 años. Pero, ¿de verdad tenemos eso? Y la respuesta es, por supuesto, no. Lo que realmente tenemos no es más que un solo caso. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa Occidental y Japón y Corea en la región del Pacífico pasaron a formar parte del Imperio de los Estados Unidos, como lo indica la presencia de tropas estadounidenses prácticamente en todas partes en estos países. Ahora bien, lo que demuestra el periodo de paz posterior a la Segunda Guerra Mundial no es que las democracias no vayan a la guerra entre sí, sino que una potencia imperialista como Estados Unidos no permitió que sus diversas partes coloniales fueran a la guerra entre sí. Por cierto, tampoco vio estallar ninguna guerra entre todos los países que estuvieron dominados por la Unión Soviética mientras existió el Imperio Soviético, de lo que tampoco sacamos la conclusión de que las dictaduras comunistas bajo control ruso no van a la guerra entre sí. Entonces, debido a eso, tenemos que introducir algo como esto. Entonces, el segundo punto es, ¿qué pasa con la democracia como solución a cualquier cosa? Primer punto, la teoría implica una fusión conceptual de democracia y libertad o libertad que solo se puede llamar escandalosa. La base de la libertad es la propiedad privada y la propiedad privada o exclusiva es incompatible con la democracia, que no es más que el gobierno de la mayoría. La democracia es una variante blanda del comunismo y rara vez en la historia de las ideas se la ha tomado por otra cosa que no sea esto, excepto, por supuesto, el señor Bush. 2. La teoría de la paz democrática distingue solo entre democracia y no democracia, a las que etiqueta sumariamente como dictaduras. Todo lo que no está en democracia es una dictadura, ya que no solo desaparecen de su vista todos los regímenes republicanos aristocráticos, sino también todas las monarquías tradicionales. Todos ellos son equiparados con las dictaduras de Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin y Mao. De hecho, las monarquías tradicionales tienen poco en común con las dictaduras. Las monarquías son las consecuencias semiorgánicas de sociedades estructuradas jerárquicamente, naturales y sin Estado. Los reyes son los jefes de familias extensas, tribus y naciones. Tienen una gran cantidad de autoridad reconocida voluntariamente que se acumuló a lo largo de muchas generaciones. Y es en el marco de tales órdenes que el liberalismo en el sentido europeo primer se desarrolló y floreció. Y, en contraste, las democracias tienen una perspectiva igualitaria. Característicamente, la transición de la era monárquica a la era democrática a partir de la segunda mitad del siglo XIX ha visto el declive constante de los partidos liberales nuevamente en el sentido europeo del término liberal y el correspondiente fortalecimiento de los socialistas de todas las tendencias. Democracia y socialismo van de la mano. 3. De esto se deduce que la visión que los teóricos de la paz democrática tienen de las conflagraciones como la Primera Guerra Mundial debe considerarse grotesca. Para ellos, la Primera Guerra Mundial fue esencialmente una guerra de democracia contra la dictadura y, por lo tanto, fue progresiva, que mejoró la paz y, en última instancia, una guerra justificada. De hecho, sin embargo, las cosas son muy diferentes. Sin duda, la Alemania de antes de la guerra, la Alemania de antes de la Primera Guerra Mundial y Austria pueden no haber sido tan democráticas como Inglaterra o los Estados Unidos.
pero Alemania y Austria no eran dictaduras, sino monarquías cada vez más castradas y, como tales, posiblemente tan liberales, sino más que sus contrapartes de Estados Unidos e Inglaterra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los defensores de la guerra fueron encarcelados. El idioma alemán fue esencialmente prohibido y los ciudadanos de ascendencia alemana fueron acosados. Nada comparable ocurrió en Austria y Alemania en ese momento. En cualquier caso, sin embargo, el resultado de la cruzada para hacer que el mundo fuera seguro para la democracia fue menos liberal de lo que había existido antes y el Dictado de Paz de Versalles precipitó, como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial. No solo el poder del Estado creció más rápido que antes después de la Primera Guerra Mundial, después de la democratización que tuvo lugar, en particular el tratamiento de las minorías se deterioró en el periodo democratizado posterior a la Primera Guerra Mundial. En la recién fundada Checoslovaquia, por ejemplo, los alemanes fueron maltratados sistemáticamente hasta que finalmente fueron expulsados por millones y masacrados por decenas de miles después de la Segunda Guerra Mundial por la mayoría checa. Y nada remotamente comparable le había sucedido a los checos durante el reinado de los Habsburgo, por ejemplo. Y la situación con respecto a las relaciones entre alemanes y eslavos del sur en la Austria de antes de la guerra frente a la Yugoslavia de la posguerra fue bastante similar. Democracia entonces, y esto es algo que Maísis reconoció en su libro de 1919 sobre Nación, Economía y Estado, la democracia no funciona en sociedades multiétnicas. No crea paz allí, pero promueve el conflicto y tiene tendencias potencialmente genocidas. Punto 4. Los teóricos de la paz democrática afirman que la democracia es un equilibrio estable. Esto ha sido declarado más claramente por Francis Fukuyama, quien calificó el nuevo orden mundial democrático como el fin de la historia. Sin embargo, existen pruebas de que esta afirmación es evidentemente errónea por motivos puramente teóricos. Ahora, ¿cómo puede la democracia estar en equilibrio si es posible que la democracia se transforme democráticamente en una dictadura? ¿Se trata de un sistema que se considera no estable? La respuesta es que, por supuesto, no tiene ningún sentido. Además, empíricamente las democracias son cualquier cosa menos estables. Como se indicó anteriormente, en las sociedades multiculturales, la democracia conduce regularmente a la opresión o incluso a la expulsión y exterminio de las minorías. Eso no parece ser un equilibrio pacífico. Y en sociedades homogéneas, la democracia conduce regularmente a la guerra de clases, que conduce a crisis económicas, que conduce a la dictadura. Pensemos, por ejemplo, en la Rusia posarista o pensemos en la Italia posterior a la Primera Guerra Mundial o en Weimar, Alemania o España o Portugal, en tiempos más recientes, Grecia, Turquía, Guatemala, Argentina, Chile y Pakistán. Esta correlación entre democracia y dictadura no solo es problemática para los teóricos de la paz democrática. Peor aún, deben enfrentar el hecho de que las dictaduras que emergen de las crisis de la democracia no siempre son peores desde un punto de vista libertario de lo que habría resultado de otra manera. Se pueden citar casos en los que las dictaduras eran preferibles. Piense en Italia y Mussolini. ¿Definitivamente preferible para tener una Italia comunista democráticamente establecida o España y Franco? Además, ¿cómo se puede cuadrar la defensa de la democracia con el hecho de que los dictadores, a diferencia de los reyes, que deben su rango a un accidente de nacimiento, a menudo son favoritos de las masas y, en este sentido, altamente democráticos? Solo piense en Lenin y Stalin, que ciertamente eran más democráticos que el zar Nicolás II, o piense en Hitler, que definitivamente era más democrático que el Kaiser Wilhelm o Franz Joseph. Ahora, de acuerdo con los teóricos de la paz democrática,
parecería que se supone que debemos hacer la guerra contra dictadores extranjeros, ya sean reyes o demagogos, para instalar democracias que luego se conviertan en dictaduras modernas hasta que finalmente, se supone, los Estados Unidos mismos se hayan convertido en una dictadura debido al crecimiento del poder estatal interno que resulta de emergencias interminables engendradas por guerras extranjeras. Me atrevo a decir que es mejor seguir el consejo de Eric von Kunnel-Cledini, en lugar de apuntar a hacer que el mundo sea seguro para la democracia, intentamos hacerlo seguro para la democracia en todas partes, pero lo más importante, por supuesto, en los Estados Unidos. Ahora, después de esta excursión a la teoría de la paz democrática, vuelvo a la proposición de que no hay mayor amenaza para la paz duradera que el Estado democrático y, en particular, los Estados Unidos. Y la pregunta es, por lo tanto, ¿cómo defenderse de los Estados Unidos? Ahora, por cierto, esta no es solo una pregunta para los extranjeros, sino también para los estadounidenses. Después de todo, el territorio que constituye los Estados Unidos también es territorio ocupado conquistado por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora supongamos entonces que un pequeño territorio dentro de las fronteras de los Estados Unidos actuales, un pueblo o una ciudad o un condado declara su independencia y se separa de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer y hará Estados Unidos en respuesta a esto? Ahora es ciertamente posible que Estados Unidos invada el territorio y aplaste a los secesionistas. Esto es lo que la República Francesa hizo a los Vendée durante la Revolución Francesa. Esto es lo que la Unión le hizo a la Confederación y, en una escala mucho menor, esto es lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en Waco. Pero la historia también proporciona ejemplos de lo contrario. Los checos y los eslovacos se separaron pacíficamente. Rusia dejó ir a Lituania, Estonia y Letonia. Los eslovenos fueron liberados por Yugoslavia en ese momento. Singapur a menudo incluso fue expulsado de la unión anterior con Malasia. Ahora, obviamente, el tamaño relativo de la población importa en la decisión de ir a la guerra o no ir a la guerra. Del mismo modo, importa qué recursos están a disposición del secesionista. También la ubicación geográfica puede pesar a favor o en contra de la intervención. Pero esto no puede ser todo. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que Francia no haya conquistado hace mucho Mónaco o Alemania Luxemburgo o Suiza, Liechtenstein? ¿O Italia, la Ciudad del Vaticano? ¿O Estados Unidos, Costa Rica? ¿O cómo se puede explicar que Estados Unidos no termina el trabajo en Irak simplemente matando a todos los iraquíes? Seguramente en términos de población, tecnología y geografía, tales tareas son manejables. Ahora bien, la razón no es que los gobernantes de los estados franceses, alemanes, suizos, italianos o estadounidenses tengan escrúpulos contra la conquista, la confiscación y el encarcelamiento o el asesinato de inocentes. Hacen estas cosas todo el tiempo a diario a su propia población. Bush, por ejemplo, no tiene reparos en ordenar matar a iraquíes inocentes. Lo hace todos los días. Más bien, lo que limita la conducta de los gobernantes estatales es la opinión pública. Como Lavoisier, Hume, Maïsis, Roosevelt han explicado, el poder del gobierno descansa en última instancia en la opinión y no en la fuerza bruta. Bush no se suicida ni pone una pistola en la cabeza de los que ordena matar. Los generales y los soldados siguen sus órdenes por su cuenta. Bush tampoco puede obligar a nadie a seguir proporcionándole los fondos necesarios para su agresión. La ciudadanía debe hacerlo por sí misma. Por otro lado, si la mayoría de los generales, soldados y ciudadanos dejan de creer en la legitimidad del mando de Bush, sus órdenes se convierten en nada más que aire caliente. Es esta necesidad de legitimidad la que explica por qué los gobiernos estatales ansiosos por ir a la guerra deben ofrecer una razón. El público no suele estar a favor de matar a transeúntes inocentes por diversión y ganancias.
Más bien, para obtener la ayuda del público, la evidencia debe manipularse para que la agresión parezca una defensa. ¿Para qué persona razonable podría estar en contra de la defensa? Ahora, y por supuesto, conocemos las palabras clave de todo esto. Tienen Fort Sumter, el USS Maine, el Lusitania, Pearl Harbor y 9/11. Por lo tanto, resulta que ni siquiera una ventaja de tamaño abrumadora es decisiva para determinar el curso de acción. El hecho de que David Koresh y sus seguidores en Waco pudieran ser brutalmente asesinados por el gobierno de los Estados Unidos se debió al hecho de que podían ser retratados como un grupo de locos abusadores de niños. Si hubiera habido gente normal, una invasión podría haberse considerado un desastre de relaciones públicas. Además, independientemente de la desventaja que tengan los secesionistas en términos de tamaño, recursos o ubicación, todo esto puede compensarse con una opinión pública internacional favorable, especialmente en la era de Internet, cuando la difusión de noticias es casi instantánea. Ahora, estas consideraciones me llevan a mis puntos finales. El nuevo país secesionista puede ser otro Estado o una sociedad libre y sin Estado. Y quiero argumentar que la probabilidad de una defensa exitosa contra los Estados Unidos es mayor si los secesionistas forman una sociedad sin Estado que si optan por otro Estado más pequeño. Ya sea que los estados grandes o pequeños sean siempre buenos en agresión, pero siempre malos en defensa. Como observación secundaria, y tal vez prematuramente, que Estados Unidos no tuvo nada que ver directamente con 9/11. Los acontecimientos de ese día ciertamente muestran que los Estados Unidos no eran buenos para defender a sus propios ciudadanos, primero al provocar los ataques y, en segundo lugar, al tener a su población desarmada e indefensa frente a los invasores extranjeros que empuñaban cajas. Ahora bien, ¿en qué se diferenciaría la defensa de una sociedad libre de la de un Estado? Como expliqué, la probabilidad de un ataque depende esencialmente de la facilidad de manipular la evidencia para camuflar la agresión como defensa. Y descubrir tal evidencia es mucho más fácil en el caso de un Estado. Incluso el Estado más liberal tiene el monopolio de la jurisdicción y los impuestos y, por lo tanto, no puede dejar de crear víctimas que pueden ser estilizadas adecuadamente como víctimas de violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, proporcionar una excusa para una invasión. Peor aún, si el nuevo Estado es una democracia, es inevitable que un grupo, los católicos o los protestantes, los chiitas o los sunites, los blancos o los negros utilicen su poder para dominar a otro. Y de nuevo existe entonces una excusa para la invasión, a saber, para liberar a la minoría oprimida. Mejor aún, los oprimidos son incitados a clamar por ayuda. Además, en reacción a la opresión doméstica, pueden crecer terroristas que intentan vengar la injusticia. Basta pensar en las Brigadas Rojas, la RAF, el IRA, la ETA en nuestro país y tanto la existencia continuada como el intento de erradicar a estas organizaciones terroristas pueden proporcionar razones para intervenir. Es decir, por un lado, para prevenir la propagación del terrorismo o, por otro, para rescatar a los luchadores por la libertad. Por el contrario, en una sociedad libre solo existen propietarios y empresas privadas, incluidas las aseguradoras, la policía y las agencias de arbitraje, y si hay agresiones, son las de delincuentes, asesinos, violadores, ladrones y simples fraudes, y es muy difícil retratar el tratamiento de los delincuentes como una razón para una invasión. Ahora, ¿y si ocurre un ataque después de todo? En ese caso, podría ser mejor rendirse rápidamente, especialmente si el territorio secesionista es muy pequeño.
Así, Mogens Glistrup, el fundador del Partido del Progreso danés, una vez recomendó que el Departamento de Defensa de la pequeña Dinamarca fuera reemplazado por un contestador automático que anunciara, en ese momento a los rusos, que nos rendíamos. De esta manera, no se produciría destrucción y, sin embargo, la reputación del gobierno invasor como defensor y promotor de la libertad se mancharía para siempre. Ahora bien, esto nos lleva a nuestra pregunta central sobre la efectividad de los estados frente a las sociedades libres en materia de defensa. Ahora, como monopolista de la toma de decisiones finales, el Estado decide para todos de manera vinculante si resistir o no resistir. Si resistir, ya sea en forma de desobediencia civil, resistencia armada o alguna combinación de estas cosas. ¿Y si la resistencia armada, de qué forma? Si el Estado decide no oponer resistencia, puede ser una decisión bien intencionada o puede ser el resultado de sobornos o amenazas por parte del Estado invasor. Pero en cualquier caso, será contrario a la voluntad de muchos que hubieran querido resistir y que simplemente están en doble peligro porque, como resistencias, ahora desobedecen a su propio Estado y al invasor. Y por otro lado, si el Estado decide resistir de nuevo, esto puede ser una decisión bien intencionada o puede ser el resultado del orgullo o el miedo, pero de nuevo, en cualquier caso, también será contrario a las preferencias de muchos que hubieran querido no resistir o resistir por diferentes medios y que ahora están enredados como cómplices en los esquemas estatales y sometidos a las mismas consecuencias colaterales y la justicia del vencedor que todos los demás. Ahora la reacción de un territorio libre sería claramente diferente. No hay gobierno que tome una sola decisión. En cambio, hay numerosas instituciones y personas que eligen su propia estrategia de defensa, cada una de acuerdo con su propia evaluación de riesgos. En consecuencia, el agresor tiene muchas más dificultades para conquistar el territorio. Ya no es suficiente conocer al gobierno, ganar una batalla decisiva o hacerse con el control de la sede del gobierno. Incluso si se conoce a un oponente, se gana una batalla y se derrota a una agencia de defensa. Esto no tiene relación alguna con los demás. Además, la multitud de estructuras y estrategias de mando, así como el carácter contractual de las sociedades libres, afectan la conducta de la resistencia armada y desarmada. En cuanto a la resistencia armada, en los territorios estatales la población civil suele estar desarmada y existe una gran dependencia de los ejércitos regulares financiados con impuestos y proyectos y de la guerra convencional. Por lo tanto, la fuerza de defensa crea enemigos incluso entre su propia ciudadanía que el agresor puede usar en su propio beneficio. Y en cualquier caso, hay poco que temer por el agresor una vez que el ejército regular es derrotado. Por el contrario, es probable que la población de los territorios libres esté fuertemente armada y los combates los lleven a cabo milicias irregulares lideradas por profesionales de la defensa y en forma de guerrilla o guerra partidista. Todos los combatientes son voluntarios y todo su apoyo, alimentos, refugio, ayuda logística, etc., también es voluntario. Por lo tanto, las guerrillas deben ser extremadamente amigables con su propia población. Pero precisamente esto, su carácter completamente defensivo y su apoyo casi unánime en la opinión pública pueden hacerlos casi invencibles, incluso por ejércitos invasores numéricamente muy superiores. La historia proporciona numerosos ejemplos de esto. La derrota de Napoleón en España contra las guerrillas que luchaban contra él. La derrota de Francia en Argelia, por ejemplo, la derrota de Estados Unidos en Vietnam y la derrota de Israel en el sur del Líbano. Esta consideración conduce inmediatamente a la otra forma de defensa, a saber, la desobediencia civil.
Siempre que el secesionista tenga la voluntad de ser libre, la efectividad de una estrategia de desobediencia civil difícilmente puede sobreestimarse. Recordemos que el poder no descansa solo en la fuerza bruta, sino que debe basarse en la opinión. Los conquistadores no pueden poner a un hombre al lado de cada secesionista y obligarlo a obedecer sus órdenes. El secesionista debe obedecer por su propia voluntad. Sin embargo, si no lo hacen, los conquistadores fracasarán. Lo más importante es que la desobediencia civil puede ocurrir en muchas formas y grados. Puede variar desde actos ostentosos de desafío hasta formas completamente discretas, lo que permite que casi todos participen en el esfuerzo de defensa. Los valientes y los tímidos, los jóvenes y los viejos, los líderes y los seguidores. Uno puede ocultar a los combatientes armados o no obstaculizarlos. Uno puede negarse públicamente a obedecer ciertas leyes o evadirlas e ignorarlas. Uno puede participar en sabotaje, obstrucción, negligencia o simplemente mostrar una falta de diligencia. Uno puede burlarse abiertamente de las órdenes o cumplir solo de manera incompleta. Los pagos de impuestos pueden ser rechazados o evadidos. Puede haber manifestaciones, sentadas, boicots, paros laborales o retrasos en los vuelos. Los conquistadores pueden ser maltratados, molestados, ridiculizados, reídos o simplemente condenados al ostracismo y nunca ayudados en nada. En cualquier caso, todo esto contribuye al mismo resultado, a saber, a dejar impotentes a los conquistadores, a desesperarlos y, finalmente, a resignarse y retirarse. Ahora, como suele ser el caso, el primer paso en la lucha antiimperialista y antidemocrática es siempre el más difícil. De hecho, las dificultades son enormes. No quiero simplemente minimizar esto. Sin embargo, una vez que se ha dado con éxito el primer paso, las cosas se vuelven sucesivamente más fáciles. Una vez que el número de territorios secesionistas haya alcanzado una masa crítica y cada éxito en un lugar promueva la imitación en otras localidades, las dificultades para aplastar al secesionista aumentarán exponencialmente. De hecho, cuanto más tiempo pase, mayor será la ventaja económica y tecnológica comparativa de los territorios libres. Y a la luz del atractivo y las oportunidades económicas cada vez mayores que ofrecen los territorios libres, las potencias imperialistas estarán cada vez más felices si pueden aferrarse a su poder en lugar de arriesgar la legitimidad que aún tienen en un ataque. Así que al menos hay esperanza. Muchas gracias.